El tema de esta predicación: una exhortación, una señal de madurez. Una exhortación, una señal de madurez. La iglesia es la institución más bendecida en la tierra y la única edificada por el Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Mateo 16:18, cuando Jesucristo habla de que ni las puertas del infierno podrían prevalecer frente a la iglesia que él mismo estaba edificando. La iglesia es la única institución a la que Dios ha prometido bendición eterna. Es la única la cual declaró que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y el apóstol Pablo estaba tan convencido de la importancia terminante de la iglesia que le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia era columna y baluarte de la verdad. Eso el apóstol Pablo tenía muy certero. Y encontramos que a lo largo de la historia de la iglesia, encontramos, a pesar de eso que hemos mencionado, que es bendecida eternamente por Dios, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, eso no nos exime a nosotros como iglesia en el siglo XXI que enfrentaremos problemas y retos. Mientras estemos en el cuerpo que tenemos, este cuerpo pecaminoso que siempre tiende hacia el pecado, y aunque somos parte de una iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, mientras estamos en esta condición caída, en este mundo caído, valga la redundancia, nuestra vida intencional o sin intención siempre tiende a afectar a la iglesia. Algunos miembros de las iglesias son cristianos inmaduros, otros son carnales, otros inclusive no son cristianos, vienen a la iglesia pero nunca le han entregado su vida a Cristo. Y cuando encontramos este tipo de imperfecciones en la gente que se congrega en una iglesia, nos enfrentamos a ciertas dificultades provocadas por el pecado. Ya dijimos algunos ejemplos: cristianos no regenerados, cristianos carnales, cristianos inmaduros que son parte de una iglesia. Muchas veces esto trae mucha oposición al crecimiento de la iglesia. Satanás va a aprovechar cualquier descuido que tenga el cristiano en su vida para inmiscuirse en la misma iglesia del Señor y traer conflictos. La Biblia no nos dice a nosotros que la iglesia en Tesalónica tuviera problemas entre las ovejas y el pastor, no nos dice. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe estos versículos para hablar en relación de cómo debe de ser la relación entre pastores y ovejas. Porque a veces no se sabe cuál es la relación entre pastor y ovejas, o entre pastores y ovejas y pastores. En el tiempo en el cual vivimos nosotros como sociedad posmoderna en el siglo XXI, uno de los valores que se ha perdido allá afuera y tristemente también en la iglesia del Señor es el respeto, hermanos. No hay respeto. Allá afuera vemos que ya no hay respeto entre el mismo ser humano, se quitan la vida muy fácilmente uno con el otro. No hay respeto entre los jóvenes hacia los adultos mayores. Pasan en la calle y ni siquiera los saludan, ni siquiera tienen la atención. Podemos verlo en el transporte público, donde los ancianos o mujeres embarazadas van de pie y los jóvenes van sentados en las sillas. Y le menciono ejemplos, pero eso mismo que vemos allá afuera también se ha metido a la iglesia y tristemente encontramos esa falta de valores. Dios quiere hablarnos a nosotros porque lo que encontramos en el pasaje que hemos leído, en los textos 12 y 13 del capítulo 5, no es una amonestación, es una exhortación a los hermanos en Tesalónica. Déjeme leerle ese mismo texto en otra versión, los textos 12 y 13. Dice lo siguiente esta nueva versión viviente:
Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. ¿Qué hace un pastor, hermanos? Orientar espiritualmente a las ovejas. Y eso no es fácil. No es fácil. Es un trabajo muy pesado. Es un trabajo donde se involucran muchas cosas. Y la función del pastor, según esta versión, es orientar a las ovejas a que ellos vivan una vida cristiana que glorifique a Dios. Hoy tristemente vemos que eso se ha perdido, hermanos, y no hay un entender de la iglesia hacia sus líderes. Los versículos 12 y 13 nos dan una dirección a nosotros de cuál debe de ser la relación, ya decíamos, entre pastor y ovejas. Primero a los Corintios, vamos a ir poco de introducción. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 10. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 10. El pastor debe de tener una salud espiritual para que pueda guiar a la iglesia. Tiene que haber un conocimiento para que el pastor pueda cumplir con sus responsabilidades. Vamos a leer desde el versículo 8 para entender un poco. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿qué dice, hermanos? Y aquí habla de la preparación, de cómo poder transmitir y comunicar las cosas de tal manera que la iglesia, las ovejas puedan comprender el mensaje que Dios nos está hablando. Dice el texto 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, es decir, no siempre lo que se predica se entiende. Y el trabajo del pastor es prepararse para que la palabra pueda ser digerida por la iglesia y pueda ser entendida y que el Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases, versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿qué, hermanos? De significado. Y es ahí donde entra la labor del pastor. Es ahí donde Dios quiere que nosotros centremos nuestra vida. En este momento es su servidor el que está en este lado como pastor, pero eventualmente vendrá otro hermano, Dios mediante, cuando ya no estemos aquí nosotros pastoreando, y vendrá, y tiene que haber una comprensión de cómo Dios quiere que vivamos la vida aquí en la iglesia. Con eso en mente, nos vamos a ir al texto que leímos como base. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Y el texto comienza diciendo, os rogamos, hermanos. Aquí el apóstol Pablo habla y se introduce haciendo un ruego. Está dando una instrucción a la iglesia. Vuelvo y repito, no dice la Biblia que hubiera problemas entre el pastor de la iglesia y las ovejas. Sin embargo, movido por Dios, el apóstol Pablo aborda este tema en esta carta y le dice, os rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos, a los que trabajan en vosotros. Y aquí nos habla que una de las cosas que realiza el pastor es que, hermanos, un trabajo. ¿Un qué? Un trabajo. Usted trabaja quizás para alguien o trabaja por sí solo o tiene su negocio. Pero el trabajo tiene que tener una ¿qué, hermanos? Dedicación, responsabilidad, cuidado, hacer bien las cosas para que el jefe esté contento, para que el cliente esté contento y lo sigan contratando, ¿cierto o no? En el caso del pastor, tiene que cumplir, este es un trabajo. Y en el caso del pastor, no tenemos horario. Podemos estar ocupados todo el día o desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, no tenemos un horario.
¿Qué significa eso, hermanos? Que el pastorado es un trabajo. Yo le hago una pregunta a usted: ¿le cansa a usted el trabajo? Nos cansa. Inclusive las hermanas en el hogar, cuando les toca hacer el trabajo del aseo en casa, ¿es cansado? Es cansado. Y a veces necesitamos que el trabajo que se hizo sea valorado, ¿cierto? Que si se recogió, el que viene de afuera procure mantenerlo en orden para que no cueste otra vez volver a recoger, etcétera. El trabajo tiene que ser valorado. Y sabe que como pastor, una de las cosas que anhelamos como pastor es que las horas que invertimos en el estudio de la palabra, el tiempo que invertimos para poder cumplir con los horarios que tenemos en la iglesia, sean valorados por las ovejas. Y la única manera como el pastor ve que se valora la palabra es cuando vemos que las ovejas hacen la voluntad de Dios. Cuando los pastores nos damos cuenta que las ovejas hacen todo lo contrario de lo que la palabra nos enseña, entonces nos damos cuenta que ese mensaje que escucharon no lo están valorando. ¿Y qué le pasa a usted cuando no se valora su trabajo, hermanos? Le cansa. Y no se dan cuenta que es un sacrificio. Vamos a ir a Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Tito, capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer al 9. Uno de los puntos, en lo que estaba buscando el texto, uno de los puntos que los apóstoles del primer siglo y los líderes de la iglesia primitiva tomaron cuando ellos asumieron la responsabilidad o el papel de ser líder, hermanos, es que ellos tomaron con seriedad el liderazgo. Le dieron prioridad. Y ese es un principio que tenemos que mantener vigente en el siglo XXI. Darle prioridad y darle el valor que conlleva el llamado a servir en la obra de Dios. Dice Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Siempre hay algo que corregir en la iglesia. Aunque hayamos crecido mucho en el tiempo que tenemos aquí en Hashem, hermanos, siempre hay cosas deficientes que corregir en la iglesia. Y cuando hablamos en la iglesia, hablamos de usted y de mí, de los congregantes. Siempre hay cosas que mejorar para la gloria de Dios en nuestras vidas. Que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí nos habla de anciano. Un anciano es un líder espiritual de la iglesia. Y cuando se establecía un anciano en una iglesia, hermanos, ese hombre tomaba con seriedad el lugar que se le estaba dando. No lo tomaba a la ligera. Le daba la responsabilidad y el valor que conllevaba estar sirviendo a Dios en la iglesia local. Versículo 6. El que fuere, ¿qué, hermanos? Irreprensible. Y aquí nos habla de carácter. Aquí nos habla que los líderes del primer siglo, cuando eran delegados en sus vidas una función en la iglesia, ellos lo tomaban con seriedad, le daban prioridad. La palabra irreprensible significa que no los llamen a cuentas por algo que hicieron o dijeron. Se cuidaban mucho cómo hablaban, cómo se conducían, porque tenían que ser sus vidas intachables, vidas serias, vidas con compromiso. Y eso hace falta hoy. Que cuando Dios nos conceda servir en su casa, en el área que sea, por muy pequeño o por muy grande que sea el privilegio que Dios nos dé de servir, lo tomemos con seriedad. Que le demos esa prioridad. Por ejemplo, hablábamos de que el ser pastor es un trabajo, según el texto que hemos leído en el texto 12. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los jóvenes que son estudiantes. ¿Su trabajo cuál es? Estudiar y sacar la carrera. ¿Y cómo tiene que ser el joven para que saque la carrera, hermanos? Tiene que estudiar. Se tiene que preparar para que esté listo cuando vengan los exámenes o venga lo que venga en la carrera. No improvisa.
Entonces, un líder tiene que ser irreprensible, que no haya tacha alguna en su vida. Dice el texto 6, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, había un cuidado en el hogar. Procuraban de que su hogar estuviera en el orden que Dios pide, para que cuando la gente de afuera viera el hogar de ese siervo que servía en la iglesia, pudiéramos ver la palabra de Dios reflejada en la enseñanza de la familia. Texto 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez repite la palabra irreprensible. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Cada vez que encontramos en la Biblia una palabra que se repite más de una vez, es porque hay un énfasis muy grande que regularmente se descuida eso. Se descuida. Aquí otra vez habla de que sea el obispo, habla de un líder que sea irreprensible. Dios quiere que seamos en la iglesia hombres y mujeres irreprensibles, que nadie tenga que decir algo que manche en nuestras vidas la gloria de Cristo. Porque qué triste y qué lamentable es cuando la gente de allá afuera habla de nosotros y la gente tiene razón de lo que está diciendo de nosotros. Eso es muy triste. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo primero que provocamos en ellos es que la gente no quiere buscar de Dios, porque no ve cambio en nosotros. Irreprensible, dice el texto. Como administrador de Dios, ¿qué somos? Administradores. Nada de esto, hermanos, es nuestro. Todo es prestado por un tiempo y hay que entregar bien cuentas delante de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí nos habla de excesos. Todo exceso es malo. Versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esa frase, dueño de sí mismo, significa dominio propio. Y sabe que una de las cosas que nos hace falta hoy mostrar en la vida como cristianos es dominio propio. Hay cosas que no nos gustan de lo que vemos, de lo que la gente hace, y a veces nos ganan las emociones, pero hay que tener dominio en el Señor para controlar nuestros instintos emocionales que a veces nos traicionan. Texto 9, y aquí entra el punto importante de este principio de los servidores en la iglesia. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido, ¿qué, hermanos? Vamos a leerlo otra vez y vamos a digerirlo despacio. Fíjese lo que dice el texto ahí. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido, ¿qué? Es decir, así como Dios nos está ministrando aquí en este momento con lo que Dios nos está hablando, así lo retengamos en el corazón y lo apliquemos allá afuera. No solo un día, todos los días de nuestras vidas. Que retengamos, así como Dios me ministró, así como yo lo entendí en el Señor, lo aplique todos los días de mi vida. Yo le decía, si el trabajo del pastor es arduo y fatigoso, cansado y pesado, la única manera como la iglesia puede valorar y cuidar el esfuerzo que el pastor hizo es valorando la palabra que se enseña. Si el pastor le dedica tiempo y hace un esfuerzo y viene para acá, la única manera como yo puedo valorar ese esfuerzo es esa palabra que tú le das a tu siervo para que me ministre y trabaje en mi vida. Señor, ayúdame a ponerla por obra. Porque sería deshonesto y sería injusto que viendo el esfuerzo del otro, viendo el trabajo, viendo la dedicación del pastor, y yo como oveja no hago lo que me corresponde hacer. Yo constantemente le digo a la iglesia, yo soy responsable de lo que predico, pero usted es responsable de lo que usted escucha. Entonces, un hombre de Dios, según el texto, dice que retiene la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también, ¿qué, hermanos? Pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, si tú no eres capaz de poner en práctica la palabra de Dios en tu vida y luego ves a un hermano que hace lo que tú ves que no glorifica a Dios y tú le vas a llamar la atención, la palabra no tiene peso.
palabra no tiene peso ni valor, porque tú no has hecho lo que te toca hacer. ¿Y sabe quién ve regularmente eso, hermano? ¿Y nosotros? ¿Quién cree? Nuestros hijos. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ellos son los primeros que se dan cuenta si yo le soy fiel a la palabra de Dios. El hijo, la mujer, el esposo se dan cuenta, hermanos. Y mañana cuando queremos corregir, ellos son los que dicen, pues ¿cómo quieres que me corrijas si tú estás peor que yo? Aunque no lo digan, lo piensan. Esto es profundo, hermanos. Uno de los rasgos que tenía la iglesia en el primer siglo es que le daban seriedad a las cosas de Dios. Era una prioridad. El trabajo, la obra en la iglesia lo veían con seriedad. ¿Se imagina que yo como pastor no fuera responsable de cumplir con mi llamado aquí? ¿Con qué cara yo le predicaría a usted? ¿Con qué autoridad? Eso mismo tenemos que aplicarlo allá. Volvamos al texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Y avancemos. Os rogamos, hermanos, ahí está el ruego, es una exhortación a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ¿en qué, hermanos? En el Señor. Y os presiden en el Señor. Esa palabra presidir tiene dos definiciones. Una es adelantarse y otra es autoridad. Un pastor ha adelantado un poco a las ovejas, conoce un poco más de la palabra que las ovejas. Por algo Dios nos da un poco más de revelación para compartirles, pero también Dios nos da autoridad para predicar la palabra y para orientar a la congregación hacia las cosas de Dios. A los que trabajan y os presiden en el Señor. Esa palabra nos habla que los líderes tenían que ser espiritualmente maduros. Tener esa autoridad, hermanos, que no es fácil. Sabe que tristemente en el tiempo que tengo aquí en la iglesia, tristemente me ha tocado en diferentes momentos con hermanos de la iglesia, algunos ya no están, otros ya no están, que se me han parado enfrente y me han retado. Y me han dicho muchas cosas que le pido a Dios o le pedí al Señor que las quitara de mi mente. Y que muchas veces se molestaron. Y yo solamente lo que le decía al Señor después de ese día del incidente, yo le decía, Señor, pero si lo único que hago con ellos es predicarle tu palabra, es todo. Pero se pierde esa autoridad. Habla de pararse adelante, de dirigir con autoridad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Pablo habla mucho de este texto, de esta palabra presidir, lo menciona muchas veces en sus cartas, y habla de un liderazgo. Dice el texto 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de qué, hermanos? De la iglesia. Y esto nos habla de un peso muy importante. Si no somos capaces de cumplir nuestra labor frente a algo tan básico como es la familia, ¿cómo podremos hacerlo del tema de los pastores frente a la congregación? ¿Sabe que si no somos fieles en lo poco, tampoco seremos fieles en lo mucho? Pero también Jesús habla en una parte de los evangelios que a los que más se les da, más que, hermanos, más se les demanda. Y constantemente yo trato de que los que están en liderazgo aquí en la iglesia tengan presente ese texto. Los que se suben a cantar, los que dirigen los programas,
Tienen que ser personas que cuiden su testimonio, porque se les da un privilegio mayor, que van a entregar cuentas delante de Dios tarde que temprano. Entre más tenemos privilegio en la iglesia, tenemos mayor responsabilidad de entregar, de cuidarnos, de vigilar que nuestra vida esté bien en el Señor. Los pastores en ese momento eran delegados a ejercer con autoridad. Y no porque uno se mete en la vida del otro, sino porque es lo que Dios nos pide que hagamos con autoridad. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a entender un poco más. Versículos del 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. La responsabilidad de los pastores debe de ser de guía y de dirigir al rebaño, a que cumplieran sus deberes con responsabilidad espiritual. Y la iglesia tiene que entender eso de parte de Dios. Versículo 1, ponga su vista ahí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro está diciendo, les pido a los líderes de la iglesia, también yo soy líder de la iglesia y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey. Esa es la labor principal de un pastor, el que la iglesia sea apacentada, que tenga una palabra que alimente su vida. ¿Sabe que los últimos domingos Dios nos viene hablando de temas muy importantes en la vida de la iglesia? El tema del cielo, el tema del infierno. Esas predicaciones, hermanos, nos hacen más responsables de nuestra vida delante de Dios. Cuidar a la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esta nos habla de actitudes. Esto no es a fuerzas, hermano. Esto es que voluntariamente. Servir a Dios en cualquier área tiene que ser voluntario. Señor, te agradezco por contemplarme en tu reino, servirte. Lo hago de corazón para tu gloria y para tu honra. En el momento que usted haga las cosas para Dios a fuerzas, se perdió la bendición. El día que usted venga al templo porque tiene que venir, ya no vino a recibir bendición. Porque las cosas de Dios son voluntariamente. 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí va dirigida la palabra al pastor. Tengamos cuidado de no sobreponer nuestra autoridad sobre de ellos. No, hay que ser ejemplo. Hay que ser ejemplo. Uno de líder tiene que ser ejemplo. Pero también tenemos autoridad. Y cuando como pastor, si en algún momento yo le digo algo a usted como pastor, hermanos, es primero porque Dios me da la autoridad para compartirle una palabra, un consejo, una advertencia, una exhortación, lo que sea. Recíbalo, porque viene de Dios. Es como usted con sus hijos. Cuando usted a su hijo lo exhorta, lo amonesta o le da una palabra de aliento, ¿por qué lo hace? Por amor. Nunca, a veces el hijo no lo entiende, a veces tampoco las ovejas lo entienden, pero lo hacemos en esa dirección. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y eso cuesta. En el tiempo presente eso cuesta. Y aquí nos habla a los jóvenes, habla no solamente desde la gente joven en cuanto a la etapa de desarrollo. Habla de jóvenes espiritualmente. Los que tienen 5 o 6 años, que ya tienen un tiempo en el Señor. Son jóvenes ya por el tiempo que tienen. Tienen que sujetarse a los ancianos, a los líderes. Pero hoy tristemente un anciano en la iglesia o un pastor le dice algo al joven, es mi vida, no te metas en mi vida. Como yo me peino, como yo me visto, fíjese usted en sus hijos. Porque me lo han dicho, hermano, me lo han dicho. Usted predique. Usted no se meta como yo me peino, lo que yo hago con mi pelo, como yo me visto. Y se enojan. Pero allí el problema, ¿sabe de quién es? De los padres.
de los padres. Cuando el hijo viene así a la iglesia, no es problema del pastor, es problema de lo que no se hace en casa. Quien debe de corregir eso en casa, ¿quién es? Los papás. Si el hijo viene aquí al templo con el pelo pintado, con los pantalones bien pegados y los vestidos y los escotes, ese no es problema del pastor, es problema que de casa sí salió, que papá y mamá lo vieron y no dijeron nada. ¿Amén o no amén? Así es. Yo entrego cuentas de lo que se predica aquí, pero el papá y la mamá entregan cuentas de lo que pasa con los hijos. Y hoy, hermanos, los jóvenes no se les puede decir nada, porque ahí hemos estado. Y muchas veces como pastor nos cierran la puerta de la casa. Ya, si viene así, mejor no venga. Y a eso nos enfrentamos. Y como yo le dije un día a los papás, si el hijo llega a la casa, al templo así, no es porque el hijo no sepa la palabra, es que usted como padre en su casa lo permite, usted lo aprobó. Que el hijo viene al templo y trae la música mundana de Vicente Fernández o de los Recodos, usted en su casa permite que su hijo haga eso, porque ahí la escuchan. Entonces aquí el texto, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, habla de autoridad. Cuando un anciano, cuando un líder de la iglesia le llama la atención al joven, espiritualmente hablando, se tiene que sujetar, porque por algo le estamos diciendo las cosas de parte de Dios. Cuando un joven dice es mi vida, es mi cuerpo, se equivocan. Presentéis vuestros cuerpos agradables y santos al Señor, que son templo y morada del Espíritu Santo. Y todos sumisos unos a otros. ¿Eso cuesta hoy? Claro. ¿Cómo yo me voy a sujetar a las palabras del hermano? Pues, pero eso es, hermano, madurez. Esa es exhortación. Cuando hablamos de sumisión, hablamos de que todos tenemos puntos ciegos. Un punto ciego es algo que yo no sé, que la gente ve, que en mi vida pasa. Hay hermanos que son muy gritones, pero ellos no se dan cuenta que son gritones. Todos saben que el hermano grita y habla y dice, pero él no lo sabe. Esos son puntos ciegos. Tenemos que ser, hermanos, sumisos. Tenemos que tener esa actitud de que si alguien me dice algo y quizás no me gusta, por algo el Señor me está ministrando, recibiré la palabra, y si voy a corregir, corregiré. Pero hoy eso no existe, hermanos. Hoy existe más una rebeldía de no meterte en mi vida, de que no me digas lo que tengo que hacer. Y termina el texto. Revestidos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo entonces una persona que viene a la iglesia y levanta las manos con un corazón soberbio podrá recibir bendición de Dios? Hermanos, esta tarde Dios deja una palabra muy importante en la vida de nosotros como iglesia. Y ahora Dios nos pide que esta palabra nos ayude a crecer. Usted y yo somos la iglesia Hashem. Esta es la iglesia, hermanos. Somos nosotros los que Dios nos tiene aquí, y los que somos, Dios quiere que entendamos y crezcamos. Y que esta palabra sirva para corregir lo que tenga que corregirse, para gloria de Dios.